Seguimos en Sobre la Tierra. Ya está con nosotros acá en el piso Patricio Calonge, docente de Economía General en la FAUBA. Patricio se va a referir a la campaña gruesa. En principio va a abordar qué es, de qué cultivo se trata y por qué es importante para el país. Y además nos trae como primicia recién salido del horno, estadísticas oficiales de cómo vienen las cosechas de soja y de otros cultivos. Y también va a meterse en otras cuestiones, pero yo ya quiero darle la palabra y que arranque. ¿Qué haces, Patricio? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por venir a la radio. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ya he pasado por aquí contrayendo tesistas, así que es interesante, muy interesante la labor que realizan. Muchas gracias. ¿Nos contarías, para arrancar, qué lugar ocupa hoy la producción de granos en la economía argentina? Bueno, a ver, tema complejo si lo hay, ¿sí? Primero, sabemos que nuestra fuente principal de ingresos, nuestra producción primaria, el granero del mundo, lo que fue, no lo vamos a volver a hacer. Y hoy, más que de los cultivos, tenemos que hablar de algo un poco más amplio, ¿sí? Que tiene que ver con la agrobioindustria, ¿sí? Porque no solamente comemos, ¿sí? De lo que producimos, hay otros cultivos que van para otra cosa, ¿sí? Como el algodón, como la forestal, ¿sí? Y otros que, bueno, en toda esta nueva revolución que es la bioeconomía, ¿sí? Hay un devenir interesante para producir otro tipo de productos. Hace unos años empezó la pelea granos para comida o para energía, ¿no? qué sé yo, bueno, sí. Esto ya está saldado, sí, podemos cubrir. Pero la agricultura, sí, todo el complejo agrobioindustrial, en lo que es la generación de la riqueza del país, lo que conocemos como el PBI, sí. Y acá vamos a incluir desde la producción primaria y lo que son las manufacturas de origen agropecuario, ¿sí? Es decir, un aceite, productos más elaborados, alimentos terminados, ¿sí? Que es lo que le llaman el complejo de alimentos y bebidas. Sí. Entonces, si tomamos la agricultura, la pesca, todo lo que es la industria de alimentos y bebidas, tabaco, textil, forestal, lo que genera al producto bruto es el 14, el 15%. ¿Sí? Si tomamos la parte primaria, estamos en un 8%. ¿Sí? O sea que todo lo que es el PBI es la riqueza que se genera en el país. Bueno, de todo eso, el valor agregado, lo que aporta, ¿sí? Este sector es el 14-15%. Y acá hay algunas discusiones que a veces se presentan porque, según quien lo tome o para que estén utilizando la información, porque en realidad hay muchos servicios y materiales conexos, ¿sí? Que son necesarios para llevar adelante esta actividad. Entonces a veces se trata de enganchar toda la parte de servicios de fertilizantes y fitosanitarios, el tema de otros servicios que si no fuera por la agricultura no estarían. Entonces, pero es más para una discusión de tipo decir cuál es el peso y la importancia de la agricultura. Okay. Es un sector importante para el país, es el que nos genera mayores ingresos, pero al mismo tiempo forma parte de toda una economía que se dedica a otras cosas. Minería, servicio, comercio, ¿sí? Entonces, tiene su particularidad, es una más, no es ni la línea fea ni la línea más bonita, es parte de toda la economía. Y creo que en ese sentido tenemos que empezar a entenderlo, ¿sí? Y qué es lo que realmente está aportando. Así que ahí tenemos un 14%. Si lo querés llevar, en realidad podemos decir, bueno, esto siempre se lo digo yo a los alumnos en economía cuando vemos la parte de indicadores, sector interno y externo. 14% y hacen tanto lío, tanta protesta, tanto... Bueno, ¿qué pasa? Vamos a la otra parte, vamos al comercio exterior. Sí, es decir, nosotros somos un país exportador. Sí, desgraciadamente todavía seguimos siendo exportadores de materias primas o materias muy básicas. Pero bueno, es lo que tenemos. En ese sentido, si tomamos las exportaciones de los últimos 5 años, sacando el 2020 por razones obvias de pandemia, ¿sí? El país está exportando 75.000 millones de dólares, ¿sí? Con un máximo en el 2025 de 87.000 millones, ¿sí? Esto está conformado por 18 complejos exportadores. De esos 18,
15 son del sector agropecuario. Hay que sacar automotores, minería y farmacéuticos, ¿sí? Que tienen que ver o sea, minería es también volúmenes primario, farmacéutico es más elaborado, pero bueno, sacando esos 3 y automotor, sacando esos 3 de los 18 complejos más importantes, 15 son del agro, ¿sí? Así que, y el peso en las exportaciones llega casi al 60%, más del 60%. ¿Sí? Bueno, tremendo. Obviamente liderado por quién, y ahí viene quizás las discusiones y lo que tenemos que empezar a pensar, por 2 grandes complejos, el oleaginoso, soja fundamentalmente con girasol y alguno más, y el cerealero, con trigo, maíz y sorgo. ¿Sí? Clarísimo, Patricio. Bueno, si te parece, avanzamos un poquito más. Dale. Pongo un poco de lupa en esto, porque también nos escuchan personas que no son del agro. Sí. Y hay muchos conceptos que para mí te reseguimos, lo explicaste bárbaro, pero hay gente que no sabe lo que es la cosecha gruesa, que es lo que Bien. en parte Muy te trajo. básico, pero es así. No, Básico, pero es así. La- ¿Nos contarías qué es? por supuesto. Además, porque si no se sabe, hay que preguntar. Si no se pregunta, ahí está el error. ¿Sí? Entonces, primero vamos a considerar el ciclo agrícola, ¿sí? Como para entenderlo, que vamos de julio a junio. Ese es nuestro calendario, no es enero-diciembre. Y no es un dato menor porque tiene sus implicancias para otras cuestiones para entender el funcionamiento. Entonces vamos a ir de julio hasta junio. Tenemos 2 periodos, de junio a diciembre, ¿sí? Y de diciembre o de septiembre hasta junio del año siguiente. Los cultivos que se siembran en junio, trigo, cebada, ¿sí? Esos son los que llaman cultivos de invierno o de cosecha fina, ¿sí? Los que se siembran septiembre, octubre, noviembre y que se empiezan a cosechar en febrero, marzo, abril, mayo, esos son los de cosecha gruesa. Y ahí que tenemos la soja, el maíz, el sorgo, el girasol, ¿sí? Y no es un dato menor tener claro esto porque, a ver, sabemos que en economía se habla de los recursos escasos, ¿sí? Con lo cual, yo tengo 1 hectárea de tierra, que es mi factor limitante, y por la cual, y después tenemos para hablar de eso justamente, pues tiene que ver con el suelo, ¿sí? Esa hectárea, ¿qué hago? ¿Hago trigo? ¿Hago cebada? ¿Hago maíz? ¿Hago soja? Si hago una cosa, no hago la otra. Y bueno, ese es el devenir de la ciencia y las investigaciones para escuchar otras cosas. Así que eso es cosecha fina y cosecha gruesa. En este momento, sí, estando ya en abril, estamos comenzando, o por lo menos desde febrero, si encontramos al girasol, estamos comenzando con la cosecha de los granos de verano, también llamado, sí, o de cosecha gruesa. En diciembre, enero, terminamos la cosecha, ¿sí?, de los cultivos de invierno, trigo y cebada fundamentalmente. Y hablando de cosecha gruesa, ¿dónde más o menos ubicás las regiones donde se hacen esos cultivos? Mirá, fundamentalmente el núcleo fuerte es Buenos Aires, centro-sur de Santa Fe, Córdoba, centro-sur de Córdoba, el oeste de Entre Ríos, sudoeste de Entre Ríos. Esa es la zona más agrícola. Dentro de esta hay regiones que más especializadas, ¿sí? Trigo es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Tres Arroyos, Lobería. Núcleo norte, la famosa zona núcleo maicera, ¿sí? Es todo el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, ¿sí? Y algo de Córdoba. Ahí tenemos el grueso. De todas maneras, tenemos hoy, sobre todo incluso con el advenimiento de tecnología, con riego, por ejemplo, tenemos en San Luis también bastante, en Corrientes hay un poquito, pero hay algo, centro norte de Santa Fe tenemos cultivos, sobre todo de girasol, Santiago del Estero ha avanzado bastante, ¿sí? Y ahí tenemos todo un tema famoso con el tema de la bendita sojización, expansión de la frontera agrícola. ¿Ahí se riega en Santiago? ¿Se riega en Santiago? No los cultivos, se hace en secano. ¿Sí? Prácticamente toda la zona, el este de Santiago queda con Chaco, ¿sí? Pero Santiago del Estero es una zona importante. De hecho, cuando fue el bendito tema de la chicharrita, hace un par de años atrás, que ya habían empezado a entrar todo lo que llaman los meses tardíos, o sea que se siembran un poquito más tarde de la fecha tradicional.
que fue un gran desarrollo e investigación de nuestra compañera Marilena Otegi, fallecida hace unos días. Sí. Fue justamente los toreros fue lo que más les afectó, y hubo algunas regiones, algunos departamentos que estuvieron los más afectados. Pero Santiago ha avanzado bastante en esa zona. Ahí encontramos todo. También hay en Salta, Tucumán, hay zonas. O sea, disculpa, Patricio. Fundamentalmente de secano, ¿no? Entonces, o sea, es dinámica esa frontera de cultivos. No podemos decir, no podemos delimitar, se hace de acá hasta acá, porque con la tecnología y la innovación eso va cambiando. Te agrego más. Río Negro. Sí, norte de Río Negro, me llama el límite con Río Negro, Neuquén, todo lo que es el Valle Medio y el Alto Valle, todo este tema frutícola que ha ido desplazando. Bueno, hay desarrollo de maíz y soja y trigo, dan los periodos, obviamente es con riego, entonces hoy podés tener un maíz, ¿sí?, de rinde constante de 12.000 kilos. Para tener una idea, el promedio nacional, y hay de todo un poco, pero nacional estamos en 7.200 kilos. Por hectárea. Por hectárea. 7.200 kilos de maíz por hectárea. Así que también tenemos, hace poco también salió noticia que en la zona de Calafate cosecharon trigo, bueno. Mira. Tremendo. Tiene que ver con la adaptación de las especies, ¿sí?, lo que pueden brindar, y obviamente ciencia e investigación. Bueno, ya nos introdujiste a la agricultura, nos contaste lo que es la cosecha gruesa. Muy buen panorama, ¿eh? Muy buen panorama. Pero hoy viniste porque salió el nuevo boletín de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Primicia. Es una primicia. Claro, nos venís a traer primicias. Así que nos traes datos frescos de la gruesa que acabas de contar. ¿Qué querés destacar de este boletín? A ver, primero, que todo esto de tener la información, todas las semanas hay información. Una vez por mes se sacan las estimaciones y los avances. Es un trabajo muy importante y muy interesante y muy valioso que se hace desde la Secretaría de Agricultura a través de la Dirección de Estimaciones Agrícolas. Gente que está repartida en 40 delegaciones, recorriendo permanentemente, que es la que hace el relevamiento de la superficie sembrada, que son todas las estadísticas oficiales. O sea que va a campo. Está a campo, las delegaciones están en el interior y salen y recorren. Ajá. Y además hay un método de segmentos aleatorios donde estadísticamente y con imágenes se hace el relevamiento de superficie. En el caso de producción, se va con informantes calificados y algunos métodos también de imágenes como para estimarlo. Entonces ya tenemos cerrada la cosecha fina, ¿sí?, que este año fue también espectacular. ¿Sí? Tata Dios, gracias por mandarnos el agua. Fíjate a ver si vas cerrando un poquito ahora. Ya está, ya fue. Sí, ¿no? ya fue. Pero, por ejemplo, en trigo consumimos 28 millones de toneladas, 27.900, ¿sí? Un 50% más que el año pasado. ¿Sí? O sea que ahí ya empezamos bien. Con la cebada lo mismo. Estamos en 5.500.000. Pero ya lo tenemos metido adentro. Discúlpame, cortito, ¿por qué 50% más es una bestialidad? Y porque tenés 18 millones y ahora tenés 27, o sea que metiste 9 millones más de toneladas de trigo. El porque promedio... ¿creció la superficie? En superficie no creció tanto. No creció tanto. ¿Qué pasó? Llovió y hubo muy buenos rindes. Los rindes fueron espectaculares en general. Estamos más o menos en 4.000 kilos, cuando el promedio nacional está en 3.000 y pico. ¿Sí? A ver, el promedio histórico, ¿sí?, de superficie en trigo son 6 millones de hectáreas. 6, 7 millones están moviéndose. Pero sí, te digo, estoy hablando desde 1920 y antes. ¿Sí? En 1932 hubo solamente 8 millones de hectáreas. El tema tiene que ver también con la estrategia del trigo dentro de la planificación de la empresa, ¿no? Así que ahí te subió el trigo. Ya arrancamos de 18, te fuiste a 27. De cebada, de 4.800 te fuiste a 5.500. En girasol, que ya está prácticamente, que es el dato que salió, que está el 96% de la superficie cosechada, falta muy poquito, algo en Buenos Aires, y no está todo el girasol cosechado, estamos muy cercanos a los 7.300.000. Cuando el año pasado fue de 5.600.000. ¿Sí? Y en cuanto a superficie, te diría que sí, subió 2.400 a 3 millones de hectáreas, 3.100.000. ¿Qué pasó? Ahí está la estrategia de precio, situación, donde, a ver, ¿qué cultivo hacemos?
El norte creció mucho en girasol, en desmedro del algodón. Ojo que acá hubo cultivos que también achicaron un poco su superficie o su producción, ¿sí? Porque obviamente esto es una fábrica a cielo abierto, ¿sí? O sea que depende de la temperatura, depende de la lluvia, o sea que a algunos le va bien y a otros le va mal, ¿sí? Claro. De todas maneras, el girasol hace un par de años que viene siendo la línea bonita, porque incluso con la campaña de seca se comportó muy bien, un cultivo muy resistente, y se la bancó bien y dio alguna sorpresa. Pero de vuelta, hoy tenemos 7.300.000 de girasol, prácticamente todo cosechado, ¿sí? Vamos a lo que se viene, ¿sí? Fundamentalmente maíz y soja, y siempre hablamos de maíz y soja y a veces a mí me gustaría hablar de otro cultivo, pero bueno, no importa, digo porque es muy abierta la Argentina. Podríamos hablar de maní. Bueno, maní, otra. Pero dejémoslo un costado maní, por ahora. sí, porque maní se desparramó por Buenos Aires. Sí. Se desparramó por Buenos Aires. Tiene también sus lógicas. De maíz está la proyección de hoy, que salió como cifra oficial, fue de 67,6 millones de toneladas. El año pasado fueron 51.600, 51.700. Wow. ¿Sí? Maíz temprano, maíz tardía, le llovió muy bien. Y en el caso de la soja, esa soja bajó. La soja este año está proyectada en 49 millones y el año pasado fue 51.100. ¿Qué pasa? Esto es una primera estimación, ¿sí? Pero sabemos que hay otra cosa, que está bien, lloviendo, se corta, en todas las distintas regiones llueve más, llueve menos, a un cultivo lo puede afectar más, a otro cultivo lo puede afectar menos, tenemos los maíces tempranos tardíos. La soja es la más complicada en este momento porque recién tenemos un 9% del área cosechada. Claro, muy poquito. Es muy poquito, o sea que todavía está para definirse. Sí. En el caso del maíz estamos con un 30% del área cosechada. Pero no solamente que llueva en el campo, donde está la planta de maíz, ¿sí? O la planta de soja, o el cultivo que sea, sino que tiene que ver también con el tema de los accesos. Porque tiene que llegar la máquina, tiene que llegar el camión, tiene que salir. Los caminos. Sí, exactamente. Y si llueve, no entra la cosechadora y el cultivo queda. Y si entró la cosechadora y no tiene piso, o después no puede salir, estamos en la misma. Pero bueno, eso nos llevaría, ¿sí? Y de vuelta, tomémoslo con pinzas, con alegría, pero aprovechemos a reflexionar, ¿sí? Este respiro que nos ha dado, a tener una proyección de cosecha, tomando trigo, cebada, maíz, girasol, sorgo, arroz, maní, poroto y algodón, que son los más gruesos, de 164 millones de toneladas. Cuando el promedio, sí, también de los últimos 10 años, está en 134, y el año pasado tuvimos casi 140 millones, o sea, 20 millones más. Que es más grano para vender, pero hay que moverlo. No, claro, sí. Así que esos son los datos. Tenemos una excelente cosecha, ¿sí? O sea, si Tata dio de vuelta, ahora empieza a cerrar un poco el grifo. Sí. Porque, ¿cómo se llama? Porque si no, bueno, vamos a empezar. Pero bueno, es una estimación, ¿sí? De relevamiento de las salidas a campo, de consulta con expertos, los mismos técnicos que tienen años recorriendo los caminos de encajarse, de reventar cubiertas, claro. ¿Sí? Pero bueno. ¿Cuándo terminaría la cosecha de soja? Y para soja tenemos que empezar a pensar por lo menos en mayo, junio, ¿sí? Ahora están empezando a cosechar, están las sojas de primera, ¿sí? Así que ahí podemos tener, para maíz podemos tener, si bien estaríamos terminando en abril, se puede extender por el tema de los maíces tardíos. Claro. Mayo puede ser. De todas maneras, todos los meses, ya te digo, con el informe de la Dirección de Estimaciones Agrícolas, hay una actualización permanente y también un informe semanal que te dice cómo va avanzando la cosecha en todas las regiones. ¿Y eso se puede ver en el sitio de las Eso se puede ver en el sitio de magip.gov.ar. Bajás un poquito, tenés agricultura, entrás a agricultura, tenés estimaciones agrícolas, más abajo estaba donde estaba yo el tema de análisis económico, trabajamos estimaciones y ahí tenés informes semanales y mensuales. Los semanales te da cómo avanza la cosecha a nivel de la delegación, a nivel de partido, ¿sí?
El mensual te da el avance de las cosechas, cómo va a comparar el año anterior. Y además en los semanales tenés un detalle de qué está pasando de una semana a otra con el clima, con los cultivos, si están retrasados, si hubo algún ataque, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, a eso está todo. Hay monitores también muy dinámicos para verlo, ¿sí? Que se actualiza, esa información está prácticamente al día. Y para un análisis histórico están las series históricas, que es lo que más me gusta, porque tiene datos, superficie sembrada, cosechada. Puedes pasar el día mirando datos ahí. Sí, es no, es espectacular. La Muy, verdad que es impresionante. Muy cortita, Patricio. Entonces, sí digo que en general las cosechas con estos volúmenes que dijiste fue un poquito por el aumento de la superficie, pero sobre todo por cuestiones climáticas, entonces. Hubo un beneficio muy importante, fue el tema climático. La superficie aumentó en algunos casos, pero por ejemplo en soja cayó la superficie, claro. cayó un 8%. A ver, para que tengamos una idea, de todos estos cultivos que yo mencioné, sí, de la superficie sembrada, la soja ocupa el 44%, 45%. Del maíz un 25% y el trigo un 16%. Así que ahí tenés concentrado todo. Sí, con lo cual una caída del 8% en soja es importante. Sí, claro. Sí, un aumento de, por ejemplo, en girasol del 28% en la superficie, el girasol participa con el 5%. ¿Sí? Así que hay un problema de aumento de superficie. Eso tiene que ver con el momento de que se está decidiendo la siembra. Claro. Si hago maíz no puedo hacer soja, claro. O si hago girasol no puedo hacer maíz. ¿Sí? O sea, la hectárea que se utiliza, fuiste. Y en las decisiones entra el tema precios, el tema rotación que tiene la empresa, la estrategia, cómo lo ve el productor, cuánto cuestan los insumos, ¿sí? Pero este año, te digo, fue muy importante, y dejó entrever justamente este tema del agua, porque el tema fue agua, que es otro tema crucial, ¿sí? Para todo lo que es la agricultura futura. Clarísimo. Bueno, y te metiste con el tema de los caminos. Quería preguntarte, ¿cómo es el camino que sigue el grano desde que sale del lote hasta que llega al puerto? Bueno, a ver, hoy por hoy, sí, es decir, lo que nosotros conocíamos, Pablo, cuando estudiábamos, era que se cosechaba el grano y se iba el camión al acopio, ¿sí? Que es lo que le llaman el flete corto. Y de ahí después iba al puerto o a la industria, etcétera. Hoy todo el foco cerealero y aceitero está sobre los puertos de Rosario, sí, Rosario para el norte, o arrancando de San Pedro para arriba, concentrado más un poquito de Rosario, un poquito más arriba está el complejo fuerte aceitero. Y el otro punto fuerte es el sudeste en Bahía Blanca, sí, que por donde sale fundamentalmente el trigo, sí. Esos son los dos primeros núcleos. Ahora bien, tecnología mediante, hoy está la tecnología del silo bolsa. ¿Qué pasa? Vos mandabas a la copia y la copia te cobraba según los tiempos que lo tenías un estacionamiento, sí, unos gastos, y después vos decías, bueno, vendeme y mandalo. Hoy tengo el silo bolsa. Entonces van a ver en la ruta, se ven esos chorizos blancos de polietileno, ¿sí? Que ahí uno puede estar cobrando 200 toneladas, ¿sí? Más o menos se estima, un número muy grosero, que entre un 40 y un 50% de la cosecha está guardada en silo bolsa. Piensen que en el caso de los silos, el cereal tiene que ir rotando, pues entró el trigo, pero tiene que salir enseguida porque en febrero está entrando el otro cultivo, ¿sí? No es que tengo silos para cada actividad. Así que tengo estos silos bolsas que además le permite, con una buena conservación, al productor vender cuando necesita, es decir, tengo que comprar insumos, saco y vendo. Además, hoy, incluso con herramientas financieras, ¿sí? Como warrants y esas cosas, se puede utilizar como garantía. Uno quiere sacar un crédito y dice, bueno, yo tengo tanto, y ha avanzado tanto que todo este tema de la tokenización y qué sé yo, hay sistemas donde están ajustados, controlados, los chorizos blancos, ¿sí? Con controles para decir, bueno, esto es mi garantía, yo necesito un crédito de X cantidad de pesos para la gruesa, ¿sí? Y ahí es el otro tema, no es que se están llenando de plata, venden una para comprar para la otra, ¿sí? Es el mismo peso que sale una vez, que vuelve a entrar y después vuelve a salir para la otra cosecha, ¿sí? Así que ellos tienen, si sale de ahí, se va
algo de camino de tierra y ruta concentrada, como dijimos, para el lado de Rosario o para el lado de Bahía Blanca. Obviamente que hay elaboración local también, ¿sí? Industrias locales. Hay un polo importante en Córdoba, donde algunas empresas están ahí. Pero eso es lo que sale, ¿sí? Y si querés te agrego que en realidad si uno proyecta la cosecha, ¿sí? Vos decís caminos, porque también necesitamos camiones, ¿sí? Bueno, estamos pensando, suponiendo que sale toda la cosecha, ¿sí? Son 5 millones de viajes. Donde el 70%, 60-70% lo tenés concentrado entre febrero y junio. Sí, porque tenés la salida del trigo, sí, claro. ¿sí? Si bien hay hoy mucho volumen almacenado, se puede distribuir un poco, pero ojo que la venta no es que vos vendés en cualquier momento, hay momentos claves, ventanas, ¿sí? Ventanas específicas. Pero estamos hablando de 5 millones de viajes. Sí, imagínense lo que es la presión sobre las rutas, sobre los caminos. Sí, caminos que no están mantenidos. Caminos que son... Bueno, una cosa son los caminos rurales, otra cosa son las rutas. Las rutas. ¿Sí? ¿Y desde dónde vienen? Y entonces acá, ¿qué te entra? Te entra todo el tema de logística, medios de transporte, ferrocarril, el tema de la hidrovía, ¿sí? Para poder sacar. Piensen que en Rosario, en la zona de Rosario, no entran los barcos más grandes graneleros. Creo que más o menos entran 40 pies, 40 y pico de pies son los que entran. Si hay barcos más grandes, tienen que terminar completan carga o en Bahía o saliendo afuera, que tienen que sacar con lanchones y hacer el transbordo. Y todo eso, ¿qué es lo que afecta? La competitividad. Esa famosa, eso que hablamos de la competitividad argentina, que cuando lo hablamos, sí, hablamos solamente de la competitividad por un problema de precio, de que el dólar barato, el dólar caro, según lo que nos convenga. Bueno, eso también es competitividad. ¿Sí? El traslado de grano por camión, por tren, en barcaza, para que puedan entrar, todo el tema de la hidrovía con el dragado, para que puedan entrar barcos más grandes, ¿sí? Porque todo eso reduce costos. Así que es el camino hasta el puerto. En el caso de la soja, en el caso del girasol, hay muy poco lo que se vende como grano, sale más como aceite bruto, así que hay un complejo aceitero muy importante, ¿sí? De 4 o 5 empresas que procesan todo el grano y lo que embarcan es aceite o harinas de producto. Patricio, ¿te puedo llevar un poco al contexto internacional? A ver. Estaba pensando en toda esta cuestión de la guerra, el estrecho de Hormuz, que todos los días hay novedades. Y al igual que el precio de los combustibles, ¿no? ¿Cómo le pega esto al productor argentino? Le pega mucho. Está acostumbrado a los golpes, desgraciadamente está acostumbrado a los golpes. Está curtido. Te diría que esto empieza con Ucrania-Rusia. ¿Por qué? Porque en estos países, una cosa es el combustible, ¿sí? Que lo tenemos en Medio Oriente, la salida, y además del gasoil, ahí tenemos el tema de la urea, ¿sí? La urea, fertilizante nitrogenado, que es aire y gas, ¿sí? Con lo cual ahí también tenemos un problema, ¿sí? De abastecimiento que va a influir en los precios. Cuando fue el tema de Ucrania-Rusia, también pasó lo mismo con la urea y con los fosfatos, ¿sí? Que son los dos nutrientes principales y los que más volumen se utilizan en agricultura, ¿no? El fósforo y el nitrógeno. En el caso del nitrógeno hay producción nacional, más o menos se produce la mitad de lo que estamos demandando, pero la otra mitad, cerca de unos 2 millones de toneladas, hay que traerlos de afuera. Sí, y casi la mitad de la urea, ¿no? O sea, la sale mitad, por el estrecho. 2 millones de urea y más o menos tenés 2 millones de producción nacional. Y tenés otros 2 millones de fósforo que también tenés que traerlos de afuera. Con lo cual, si no podemos salir, mover los viajes y qué sé yo, estamos muertos. Eso con respecto a, más que nada a los derivados del petróleo. Si lo llevamos al gasoil con el tema de los combustibles, sí, también le pega, pues solamente el tema de los camiones, el tema de las máquinas. Sí, claro. Pensá que más o menos, a un número muy grosero también, y para un promedio de campaña, el sector agrícola utiliza unos 3.000 millones de litros de gasoil,
¿sí? Y unos 700 millones de litros en el tema de fletes. O sea que todos los años estamos estando entre 4.000 y 4.000 y pico millones de litros de gasoil para mover toda la industria del campo. Claro. Así que le pega y mucho. ¿Por qué? Porque pegan los precios, ¿sí? Aumenta costos. Y además hay otra cosa. Vos hoy vas a comprar fertilizante, el importador tiene que traerlo, pero necesitas saberlo 45, 50 días antes, que es el tiempo que tarda en llegar el barco. ¿Sí? Pensá que teníamos una urea en marzo a 580 y en abril está a $890 la tonelada. Perdóname, conectándolo con lo previo, lo que está diciendo es que si yo tengo que proyectarlo antemano, me sube la urea, me sube el gasoil o pienso que va a pasar, tal vez decido cambiar de cultivo, ¿no es cierto? Si tengo... Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Justamente, hoy leía ya algunas noticias, algunas informaciones que te empezaron a sacar las bolsas pensando ya en la 26-27, sobre todo de fina, y ya hay una intención de reducción del área sembrada. ¿Por qué? Fundamentalmente por los precios de los insumos, el precio de los commodities, que también impacta todo esto, ¿sí? Además, los barcos también llevan combustible, con lo cual también está todo restringido. Y esa relación entre los precios de los insumos y la relación insumo-producto, ¿sí? Que es lo que vemos en economía como función de producción con un insumo. Es decir, estas son las cosas que vemos en la facultad que sirven y que se utilizan, ¿sí? Esa relación insumo-producto también se está desmejorando. Con lo cual ya empiezan a hablar de que va a haber una reducción del área de trigo. Tremendo. Bueno, y además de todos estos factores que son determinantes internacionales, están los locales, porque Argentina también jugamos en contra nuestra a veces. Entonces, también está el tipo de cambio, los derechos de exportación, retenciones. A ver, es el tema más complejo. El tema es que, a ver, el tipo de cambio no lo manejamos. Un problema de la economía nacional es un tema macro, ¿sí? Si está más alto o más bajo, nos da más o menos competitividad, ¿sí? Y siempre nos jugamos por eso. El tema de los derechos de exportación es una vieja historia, tiene antecedentes de todo tipo, ¿sí? Históricamente un poco el problema viene de de qué forma le cobramos, o sea, todos los factores tienen que ser remunerados, ¿sí? Tierra, capital y trabajo. Y además sobre esa ganancia el Estado cobra impuestos, ¿sí? Que sabemos que los impuestos, en líneas generales y teóricas y con los márgenes que tengamos que hacerle, son las fuentes de financiamiento que tiene el Estado, ¿no? Para funcionar, para salud, educación, para todo. Bien. Los derechos de exportación, entonces, la tierra, sobre todo por el dueño de la tierra, ¿cómo le cobramos por la renta, por lo que está teniendo? Entonces, ahí en la historia hay una larga historia de impuestos, de cómo debería tributar la tierra, ¿sí? Proyectos de la renta potencial, la tierra libre de mejora, pero una forma de cobrar encontrado fue el tema de los derechos de exportación, que es una vieja medida, ¿sí? Y que hoy sigue siendo más un caballito de batalla, ¿sí? Para la discusión que tiene que ver mucho con la parte de política y la parte de relacionamiento entre los actores de la sociedad. De todas maneras, yo te diría que no es solamente el tema de los derechos, sí, si vos le sacás los derechos, al precio le cargas los derechos, entonces recibe mucho más el productor. Uh-huh. Además estamos en actividades estas agrícolas que son importantes por el volumen, ¿sí? que representan, que está todo dolarizado, o sea, también los insumos están dolarizados. Acá lo que se está sumando es que, además de no haber un buen precio del cereal, sí, o de los granos en general, también tengo un problema con los insumos, que están subiendo. Entonces, sí, el precio se mantiene o baja y lo otro sube, con lo cual esas relaciones se complican y se hacen más encarnizadas, ¿sí? De todas maneras, hay muchas razones, hay más razones por las que un productor decide hacer o no hacer un cultivo. Sí, en un trabajo que presentamos con un grupo de colegas en la reunión de economía agraria el año pasado en Corrientes, hicimos un análisis econométrico con una larga serie de años, tomando el tema del precio, derecho de exportación, precios de insumos, cultivos en competencia, y es importante los derechos de exportación, ¿sí? Pero también hay otros factores que también tienen su peso, ¿sí? Somos precios aceptantes, está bien,
hay otros países, y eso es lo que mejora quizás la competitividad de otros países como del Mercosur, que lo vimos con el trabajo de Selma, que tiene que ver con el tema de que no tienen derechos, o sea que reciben mucho más el precio pleno. Es complejo, es difícil, ¿no? Hay que ver de qué vereda te parás, cómo lo mirás, ¿sí? Por eso es entender cómo funcionan, claro. ¿Sí? Pero bueno. Me gusta porque le estás contando a la gente lo complejo que es tomar decisiones en el agro, algo que por ahí se simplifica a veces y... Pero si el productor está lleno de plata. Exacto, bueno. A ver, entonces... nada, no te quería interrumpir, no sé qué ibas a decir, pero tenemos que empezar a cerrar la entrevista. Vale. Pero hay 2 preguntas que sí quiero hacer, y la primera es, más o menos, ¿tenés una idea o hay una estimación de cuántas divisas van a entrar a Argentina por exportaciones del agro? A ver, para esta campaña, pensemos que de los 160 millones de toneladas, números redondos, ¿sí? Tenemos que comer adentro, ¿sí? Así que quedarían unos 118, unos 120 millones de toneladas para exportar. Normalmente el promedio lo teníamos en 90, 95 millones, o sea que es un incremento importante. Sí. Acá tenemos que jugar con qué precio le ponemos, ¿sí? Bueno, yo hice la cuenta descontando eso, un número muy grosero, ¿sí? Y con precios a los momentos de cosecha, me está dando que el ingreso de divisas pueden ser unos 30.000 millones de dólares, ¿sí? 30.000 millones de dólares, lo cual estaría reportando, si le ponemos eso y le cargamos los derechos de exportación, fundamentalmente por las soja, si bien bajaron los derechos, sigue siendo el más alto, en un 23%, estaría entrando unos 4.700 millones de dólares como derecho de exportación. Sí es cierto que si hubieran estado los derechos viejos, sí, está bien, no sabemos si se hubiera sembrado tanto. Claro. Pero bueno, la cosecha la tuvimos porque Tata Dios mandó el agua, ¿sí? Pero esos 4.600 se transforman en unos 7.000 millones de dólares. O sea que hay o sea, el Estado está dejando de percibir algo. Sí. Pero bueno, tomémoslo con pinzas, hay que ver cómo hacemos los modelos, ¿no? Bien, y para cerrar finalmente, después de toda esta cantidad de preguntas que te bancaste como siempre muy bien, por favor. ¿Qué nos deja esta campaña? Sale jugando el fondo. Sale jugando el fondo, sí. No, hace 5 también. Por las dudas, déjeme aclarar, no es que el productor está lleno de plata, al contrario, el productor de sol a sol tiene que decidir qué sembrar, qué no sembrar, puede estar decidiendo sembrar un cultivo, sí, que no es el que tenga el mejor precio, que le deje el mejor margen, pero por algún motivo lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que deja esta campaña? Bueno, primero, es importante, sí, lo que es el agua, ¿sí? Entonces, el tema ambiental es muy importante, el tema agua sabemos que es importante, con lo cual hay que repensar muy en serio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el suministro de agua, es decir, con riego, ¿sí? Con una problemática bastante particular, está considerado en el RIMI, en la ley laboral, en uno de los artículos para fomentar el consumo, pero son inversiones de millón y pico de dólares, ¿sí? Para hacer un equipo de riego para un planteo más o menos medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Es que, y además, ojo, que el trigo no vino tan bueno en cuanto a calidad, ¿sí? Porque hay que ver cuándo fertilizamos, posiblemente hubiera sido un momento para fertilizar, pero para fertilizar, ¿qué necesito? Análisis de suelo, análisis de suelo no se hace tanto. Entonces, yo creo que tenemos una buena perspectiva, siempre me gusta ver el vaso medio lleno, ¿sí? Esto lo demuestra que podemos. No sé si vamos a llegar a las 300 millones que dijo el presidente. Tenemos un largo trecho, ¿no? Porque hay que ir incrementando, hay que hacer alguna modelización. Sí, eso se llama planificación, que es lo que no hace Argentina. Y esto me hago cargo. No planificamos, ¿sí? Entonces, dejemos al productor que está tomando decisiones, ¿sí? De qué sembrar, qué no sembrar, tiene su rotación, su estrategia, ¿sí? Pero ¿podemos llegar? Sí, podemos llegar. En la otra punta tenemos al decisor político, al funcionario político que tiene que tomar decisiones y que tiene que ver a quién prioriza. Temas sociales, temas económicos, temas de educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda? Primero, trabajar todos juntos. Sentarnos a una mesa en serio, dejarnos de probar, no echarnos las culpas, ¿sí? Y empezar a trabajar. Y sí me gustaría rescatar es la importancia que tiene la universidad, que tenemos los profesionales, ¿sí? En lo que es la formación y la investigación. Eso es clave, ¿sí? Creo que eso se refiere porque, a ver, el suelo, ¿sí?
el suelo no es una mina, no es una cantera de minerales, ¿sí? Mejor dicho, es una cantera de minerales. Lo que pasa que una vez que yo saco los minerales, no queda nada. Al suelo tengo que alimentarlo, tengo que ver en qué momento. Entonces, entra muy importante la formación, más que los insumos, el manejo que se le da al cultivo, cómo armamos las estrategias, y ahí es donde nosotros, creo que universidad juega un rol importante, la formación y la investigación. Absolutamente. Y darle lo mejor al país. Excelente, Patricio. Bueno, te agradecemos un montón por haber estado acá en el programa. Gracias a ustedes. Sí. Esperemos que vuelvas. Nos encantó tenerte y aparte sabemos que vas a volver. Lo adelantamos. Muchísimas gracias por la invitación. Todo lo poco que sabe que lo pueda brindar después de tantos años, es un honor y un orgullo. Y bueno, hay que pensar en las futuras generaciones. Yo ya peino nietos, así que ¿qué mundo quiero dejarle, no? Está muy bien. Bueno, vamos a un corte y volvemos para el cierre del programa.